Aleluya. Y damos gracias a Dios por todo lo que Dios hace, porque aún sin nosotros saberlo, Dios no para de trabajar. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su gracia es infinita, su bondad es infinita. Y su fidelidad es grande. Dios, diga conmigo, Dios cumple sus promesas. Ahora sí, vamos a conectarnos. Y damos gracias a Dios por todo lo que se conectan con nosotros en esta hora. Y quiero seguirle hablando de lo que comenzamos el jueves. Le decía el jueves que este mes de diciembre es un mes sumamente importante, porque celebramos uno de los eventos más extraordinarios que ha conmovido la humanidad. Fue el evento que cambió la historia, el evento que hizo un antes y un después de la historia. La historia está escrita antes de Cristo y después de Cristo. Pero aquí vamos a ver cómo se cumple lo que Dios promete. Pero hay algo sumamente importante que nosotros debemos entender. Dios prometió y Dios cumple. Pero Dios no cumple en el tiempo que yo quiero que cumpla, sino que Dios cumple en el tiempo que Él tiene señalado, que Él tiene diseñado para su cumplimiento de sus promesas. Lo que sí podamos estar seguros es que Dios prometió y Dios cumplió. Y todavía lo que falta por cumplir, puede estar seguro de que lo que Él prometió lo cumplirá. El Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasará. Recuerde que cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios mismo, cuando se hizo hombre y vino a la tierra. Y Él dijo: todo puede pasar, pero lo que yo le estoy diciendo no pasará. O sea que lo que Dios prometió se cumplió y se sigue cumpliendo y se cumplirá hasta el último momento. Así que lo que Él prometió, espéralo si no te ha llegado todavía. Pero en el momento preciso, en el momento de Dios, te va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple lo que promete. Él prometió que enviaría la solución a la humanidad cuando la humanidad cayó en la desgracia y se metió en el caos que ha revoloteado el mundo desde entonces. Cuando Dios creó el mundo, lo creó todo a la perfección. Pero vino un momento en el cual Satanás, que ya había sido creado, pero ya se había revelado, ya había una conspiración contra Dios, buscó la forma de cómo distorsionar la perfección de Dios. ¿Y qué hizo? Entró a presentar una oferta. Y Eva, la madre de los vivientes, la aceptó. No tenía Eva una seguridad muy clara en Dios cuando oyó la voz del enemigo. El pecado entró por Eva, aunque la Biblia dice que el pecado entró por el hombre, Romanos 5:12. Pero recuerde que para Dios en la Biblia, hombre y mujer, estamos hablando aquí en un sentido espiritual. Además, la que oyó la voz del maligno no fue Adán, sino Eva. Pero Dios a quien llamó fue Adán, porque a quien Dios le había otorgado la responsabilidad de cuidar lo que Él había creado fue Adán. Eva fue la ayuda idónea. Y Adán se descuidó de Eva. El diablo aprovechó el descuido, fue y le presentó la oferta a doña Eva, y doña Eva lo creyó. Ahí entró lo que infectó la humanidad. Desde ese momento se armó el caos hasta hoy. Dios
dijo ahí: voy a enviar la provisión que va a solucionar ese problema. Y Dios cumplió la promesa. Dios cumplió la promesa. Pero ¿qué pasa? Esa promesa se cumplió no en el tiempo que la gente creía, que la gente estaba esperando, sino el tiempo en que Dios había señalado. Gálatas capítulo 4 y versículo 4 dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo ocurrió esto? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque Dios tiene un tiempo señalado para todo. Y Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Por eso no te sorprenda cuando tú ves que ocurren cosas que nosotros no entendemos en el ámbito político, en el ámbito de cómo se va desarrollando el mundo. Porque Dios está en control de todas las cosas. Aunque Satanás sea el príncipe de este mundo, pero Dios está en control. En el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Este cumplimiento que Dios prometió, lo prometió allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Donde allí habla la palabra del primer anuncio que traería la solución a este conflicto, a este problema del pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la palabra: y lo que Dios dijo, aquí Dios dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, Dios dijo que de la simiente de la mujer saldría el que aplastaría la cabeza de aquel que introdujo la maldad, de la cual todos somos partícipes. Porque todo ser humano que nace a esta tierra nace ya infectado con ese pecado que Satanás introdujo en aquella conversación que tuvo con Eva. El engañador. Es impresionante, hermano. Porque aquí podemos ver tantas cosas hermosas de cómo podemos ver la bondad de Dios, cómo podemos ver la misericordia de Dios. Porque aquí encontramos, si bien he dicho que aquí encontramos ya la primera proclamación de las buenas nuevas del Evangelio. Aquí en este versículo encontramos como el resumen, la esencia. Encontramos esta riqueza resumida de la misericordia de Dios. Y podemos ver cómo Dios obra y actúa de manera que nosotros no la podemos entender. Porque cuando alguien hace un mal, nadie piensa que de esa persona que hizo una maldad puede salir algo bueno. Y lo que comenzamos es a juzgar. Pero aquí podemos ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dios prometió que iba a enviar a un redentor, a un salvador que iba a salvar la humanidad que se perdió. Se perdió la comunión con Dios. Por eso Jesús en una ocasión dijo: porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí podemos ver abiertamente y de una manera clara esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios, cuando vemos que por una mujer entró el pecado. Por una mujer entró
lo que contaminó la sociedad, lo que contaminó la humanidad. Pero también podemos ver en esa bondad de Dios que Dios escoge también a una mujer para que a través de esa mujer viniera la simiente, la semilla que iba a aplastar la cabeza al diablo. Solo Dios, solo la bondad de Dios, solo la misericordia de Dios puede hacer semejante cosa. Que del mismo envase, diría yo, que se usó para infectar la humanidad, de ese mismo envase, ya en otra dimensión, en otra categoría, porque aquí vemos la diferencia entre las dos mujeres. Aquí vemos la diferencia de Eva y vemos la diferencia de María. Una que oyó la voz del enemigo, pero otra que tuvo oído para oír la voz de Dios. Cuando el ángel la visita y le dice, dentro de ti se va a entrar la promesa que fue prometida allá en Génesis. Y lo que van a hacer de ti, esa semilla que van a hacer de ti, aplastará la cabeza al diablo. Ella no cuestionó, aunque sí hubo un breve cuestionamiento, porque ella le dice, pero ¿cómo puede suceder esto? Si yo no conozco hombre, yo no me he casado todavía. Estoy comprometida con José, pero no me he casado. No he tenido relaciones con nadie. Y el Señor le dice, el ángel le dice, precisamente por esa misma razón es que de ti nacerá el Salvador. Lo que significa que tú vas a aportar una parte. Pero la parte que es la que concibe la maldad, la que concibe el pecado, porque el pecado no lo transmite la mujer, lo transmite el hombre. No es la mujer la que embaraza, es el hombre el que embaraza. Es el esperma del hombre el que entra en el óvulo y lo fecunda. Entonces de ahí sale la maldad, de ahí sale ya infectado. Algo precioso espiritualmente hablando. Algo que mucha mente no lo puede entender. Porque para discernirlo hay que discernirlo en el espíritu. Pero así como la maldad, así como el pecado entró por una mujer, también de esa mujer salió el Salvador. Por eso el ángel le dijo, ahora mismo ya tú quedaste embarazada. Fue la palabra que fue enviada por el ángel, enviada por Dios, y el ángel le da el anuncio, la que produjo el embarazo. Entonces diríamos, ¿quién es el Padre? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Cuando ella pregunta, ¿y cómo se puede hacer esto? Él le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que está dentro de ti será llamado, no hijo de María, no hijo de José, sino hijo de Dios. Porque Él salvará a la humanidad. Y no le va a poner el nombre que tú quieres ponerle. Se llamará Jesús, que significa Dios es el Salvador. Por eso ella pudo clamar y decir, he aquí la esclava del Señor, haga conmigo como usted quiera. Y ahí comienza un canto de alabanza a Dios. Y ella misma reconoció que el que estaba dentro de ella era su Salvador. Porque ella declaró y dijo, mi alma engrandece la gloria de mi Señor, y mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Reconoció con aquella visitación del ángel. Maravilloso. Por eso Lucas lo registra y le dice, bienaventurada eres, porque creíste que las promesas de Dios se iban a cumplir.
Y tenía que nacer de una persona como tú, una virgen que no había sido contaminada, porque no había tenido ninguna relación con ningún hombre. De ahí nació el Salvador, aquel que fue divino, pero que también fue humano, porque Jesús tenía una parte humana, y la parte humana la aportó María, la parte divina la aportó Dios. Si no, él hubiera sido Dios completamente, pero tenía que venir como hombre y como Dios. Eso es el misterio precioso de la encarnación. La divinidad, la donaturaleza, la naturaleza divina, cuando se unió con la naturaleza humana. Dios puso lo divino, pero ella puso lo humano. Por eso Jesús, por eso la palabra compuesta que leemos, Jesucristo. Jesús el Mesías, el prometido que vendría un día a morir en la cruz. Porque quien murió en la cruz no fue Cristo, fue Jesús. El Dios hombre. Pero ese Dios hombre tenía una íntima comunión con el Padre. Porque él era 100% Dios, también 100% hombre. 100% Dios, 100% hombre. Él fue a la cruz como hombre, no fue a la cruz como Dios. Por eso hubo un momento en el cual él dijo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué se sintió desamparado? Porque allí estaba el hombre pagando la maldad y los pecados de toda la raza humana. Pero también allí estaba aplastándole la cabeza al diablo con su muerte. Porque su muerte no fue en vano, sino que su muerte trajo vida. Porque no se quedó muerto, sino que resucitó de entre los muertos. Y estos son los 3 eventos más importantes que la humanidad ha podido registrar, que es el nacimiento de Jesús, su muerte y también su resurrección. Entonces, como decía un día de esto, este es un tiempo precioso para hablar de este maravilloso evento que ocurrió del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Para que nosotros sepamos la historia. Porque cuando sepamos la historia y vamos desarrollándonos más en el conocimiento de Él, más vamos a amarle, más vamos a estar rendidos a Él. Cuando nosotros entendemos que el Hijo de Dios, el que lo creó todo, se humilló en la naturaleza humana, se envolvió en una naturaleza humana, vino, dejó su trono en el cielo, vino a la tierra. Él pudo haber elegido, haber nacido en un hotel de 5 estrellas si le hubiera dado la gana. Él era el dueño de todo. Pero ese hombre que se humilla, Dios mismo que se humilla, viene a nacer en un pesebre, en un lugar donde estaban los animales, porque no había espacio para Él. ¿Qué enseñanza nos trae todo esto? ¿Qué nos está enseñando el Señor? Si el Rey del universo, el dueño de todas las cosas, se humilla, se baja al nivel de un ser humano, ¿qué nos enseña a nosotros todo esto? ¿Por qué nosotros nos sublevamos y nos creemos muchas veces mejores que Dios? Impresionante, ¿cierto? Aleluya. Oh, santo tu nombre, Señor. El mensaje que Dios nos da es que Él es capaz de hacer que la gracia sobreabunde hacia cualquiera de nosotros, que sin importar la magnitud del error que hayamos cometido, en Dios podemos encontrar salvación. En Dios podemos encontrar perdón. Es un mensaje claro cuando vemos aquí lo que Dios
hizo en esta acción de que a través de una mujer entrara la maldad al mundo, pero que a través de otra mujer entrara la reconciliación, el perdón, y que de ella saliera el Salvador del mundo. Aquí podemos ver claramente su bondad, su misericordia y su amor trabajando al máximo. No importa el error que una persona pueda cometer. Todos cometemos errores. Mucha gente se aparta de Dios porque dice: yo no tengo perdón, he cometido tanta falla, he cometido tantos errores. Pero quiero decirte hoy que el amor de Dios va más allá que cualquier error que nosotros podamos cometer. Te lo voy a repetir otra vez. El amor de Dios va más allá que cualquier error que cualquier persona puede cometer. De una vasija que fue infectada, Dios la puede limpiar. Y es aquí donde mucha gente no entiende. Cuando ve personas que fueron malas, bandidas, malas para el mundo, ¿verdad? Porque todos somos malos. Pero matones, drogadictos, violadores, personas que hay que entrarlo en una cárcel para amansarlo. Ahí Dios lo lleva, pero ahí Dios trata con ellos. Y ahí Dios limpia esa vasija. Y ahí en esa vasija sucia viene el Hijo de Dios y se mete. Ese es el mensaje del pesebre. Todos nosotros éramos inmundos. No merecíamos, pero el amor de Dios pasó los límites y vino y se entró en nosotros. Como también se puede meter en un criminal, en un asesino, en la persona más vil que pueda haber. El Señor viene, lo limpia y ahí viene y se entra. Y tú puedes ver esos tipos de personas que después de haber salido de la suciedad, no de la sociedad, de la suciedad, cuando son limpiados por el Espíritu Santo de Dios, son las personas más agradecidas. Son las personas que más adoran a Dios con más júbilo. Porque hay un espíritu de gratitud en ellos que no encuentran palabras para expresar su gratitud. Y tú ves que saltan, brincan, le hablan a la gente, se van a otros países. No importa dónde tengan que entrar y ir. Aquellos que fueron limpiados y que el Hijo de Dios entró en ellos, se desarrolla ese espíritu de agradecimiento, de lo cual muchos de nosotros, como nos creíamos buenos, nos creíamos bien, ni mostramos siquiera, ni siquiera damos una expresión de gratitud en muchos de los casos. Así es, hermano. Increíble. Dios prometió, diga conmigo, Dios prometió y Dios cumplió. Dios prometió que iba a sacar al pueblo de la oscuridad. Dios prometió que iba a sacar a su pueblo de la oscuridad y lo cumplió. ¿Que por qué todavía el mundo sigue en tiniebla? Por la dureza de su corazón. Pero todo está cumplido. Vamos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 2. Dice el Señor: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz
resplandeció sobre ellos. Quiero que usted observe bien aquí, porque voy a entrar en una parte ya para ir concluyendo, sumamente importante. Porque mucha gente todavía sigue esperando. Es tiempo de celebrar lo que ya ocurrió. Cuando usted celebra un cumpleaños a un niño, lo está celebrando porque ya nació el niño. Usted no celebra un cumpleaños a nadie que no haya nacido. Se lo celebra después. ¿Me entienden? Entonces Dios prometió, aquí Dios prometió que el pueblo que andaba en tiniebla les iba a resplandecer luz. Pero en el verso 6 dice, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cuáles son los nombres que se llamará para aquel niño? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Dónde vino esa luz? Porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha dado, y se llamará su nombre. Mírelo aquí, todos los nombres están escritos con mayúscula, con nombre propio. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y este niño fue anunciado, porque en el capítulo 14 y versículo 7 de ahí de Isaías, el mismo Señor le dice: por tanto el Señor mismo le dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, esta palabra, este anuncio se cumplió. Quiero que usted vaya a Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Veamos el cumplimiento en toda su cabalidad de esta palabra que Dios anunció por boca del profeta Isaías. Aquí vemos el anuncio, oímos el anuncio, pero aquí vemos el cumplimiento de este anuncio. ¿Cuándo ocurrió? Si vamos a la historia, y les relato esto rápidamente, antes que Isaías hubiese escrito esto, que el Espíritu Santo le inspirara a escribir esto, habían pasado más de 3000 años, cuando Dios había dicho en Génesis que de la simiente de la mujer saldría el que aplastaría la cabeza al diablo. Y 700 años antes de que ocurriera, lo volvió a escribir el profeta, cuando el Espíritu Santo lo guió a escribir. Y me llama la atención porque es sumamente grandioso la obra que Dios hace. Impresionante como Dios escoge lo que no es para hacer lo que sea algo. Lo menospreciado del mundo escoge Dios. Y vamos a ver. En el capítulo 2 de Lucas dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjese, aquí se cumple un sinnúmero de profecías.
José, el padre adoptivo de Jesús, viene del linaje de David. Dios le había prometido a David que en su trono se sentaría uno de su linaje, que gobernaría y que su reino no tendría fin. ¿De dónde salió todo esto? El origen fue de Nazaret. Nazaret era un lugar perdido, un lugar donde no había nada que buscar que sirviera. Sin embargo, allí Dios tenía una reserva. Por eso cuando Natanael se encuentra, le dijo el otro, ¿y qué puede salir de Nazaret? Si en Nazaret no hay nada bueno. Porque Jesús, cuando regresó, fue llevado a Nazaret. Y ahí se crió. Pero el profeta había anunciado que tendría que nacer en un pueblito llamado Belén. El pan de vida que bajó del cielo tenía que nacer en la casa del pan. Y eso es lo que significa Belén, casa del pan. Allá tenía que venir a nacer el pan de vida, el que da vida a toda la humanidad. Dice, versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Qué es un resplandor? Una luz esplandeciente, una luz brillante. ¿Qué leímos en Isaías? El pueblo que andaba en tiniebla vio una gran luz. Aquí está. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué es quién? Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallarán al niño acostado o envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Aquí esto está escrito, no sé si usted entiende gramática española, pero aquí está escrito con un signo de admiración. Los ángeles hicieron una exclamación, porque allí hubo un resplandor que iluminó, porque el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Allí hubo un esplendor de la gloria de Dios, porque Dios es luz, y donde la manifestación de Dios está, hay luz. Repentinamente se aparece con el ángel esta multitud de las huestes celestiales. ¿Usted se imagina lo que ocurrió allí? Para traer esta buena noticia, para decir lo que había nacido, para decir que el Redentor de la humanidad había nacido y que la primera promesa se cumplió. Ay, 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 ay. Por eso es impresionante, porque más adelante podemos leer que cuando el niño fue llevado al templo para presentarlo, rápidamente se presentan allí dos ancianos que esperaban la consolación de Israel. Uno era Simeón y otro era Ana. Cuando Simeón tomó al niño en los brazos, solamente pudo decir, ahora puede despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Mis ojos han visto la salvación. Hubo una manifestación de gozo.
Yo no sé cómo tú puedes percibir este acontecimiento y cómo tú lo has podido recibir. Yo no sé si te dejas simplemente inclinar por la tradición, por lo que el mundo ofrece. Ustedes se dan cuenta, hermano, ¿por qué hay tantas luces bonitas ahora en este tiempo? Ustedes se dan cuenta por qué hay tantos regalos y la gente, hay un espíritu dadivoso. Por qué la gente le gusta dar, le gusta visitar. Hay un ambiente familiar, hay un ambiente atractivo. Todo esto tuvo su origen. Diga conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea que el propósito de este niño venir al mundo no es para hacer una fiesta de bebedera de ron. No es para hacer una fiesta de intercambio de regalos. Eso está bien, pero ese no es el propósito. El propósito fundamental por la cual el Hijo de Dios vino a la tierra fue para salvar la humanidad que estaba perdida. Fue para traer luz a un mundo que está en tiniebla. Ese es el propósito. De que Dios mismo se envolviera en la naturaleza humana y viniera a la tierra. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas. Ahora, ¿qué dice la palabra en otro lugar? Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Pero todo aquel que lo ve a Él, todo aquel que lo recibe a Él, todo aquel que se envuelve en la vida de Él, la luz lo ilumina. Algo se desprende de adentro. Cuando una persona anda en tiniebla y Cristo entra en su vida, escamas de los ojos se le caen. La ceguera que lo cubría se derrite. Porque el fuego del Espíritu Santo derrite la cera. Eso es lo que hace la ceguera, una cera. El fuego del Espíritu derrite la cera y brilla la luz. Nadie puede decir que está en luz si Cristo no está alumbrando su vida. Si Cristo no es esa antorcha que está dentro de él. Porque Él es la luz del mundo que vino a alumbrar a un mundo que estaba en tiniebla, que estaba en sombra de muerte. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a quien damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. En el verso 78 y 79 del capítulo 1 de ahí de Lucas, dice la palabra: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Por la entrañable misericordia de Dios. Vino el Señor a traerle luz al mundo. Vuelvo y le digo, ¿por qué el mundo camina en tiniebla? Pero no han entendido que esa maldad ya tiene solución. Porque la tuvo con el anuncio que el Padre hizo de lo que iba a enviar para buscarle la solución a ese problema. Y el Señor le dijo una vez: la luz vino al mundo, pero ustedes no quieren venir a mí para que yo los salve. O sea, la solución para el mundo que está en tiniebla, la solución para el mundo que está perdido, se llama Jesucristo. Entienda usted que sin Cristo no hay Navidad. Nadie puede decir que celebra Navidad si Cristo no está ocupando el centro en su vida, en su familia.
Podrá celebrar la fiesta que celebran toda la gente, pero no celebrará el cumpleaños. Obviamente sabemos de que, y vemos, que en la gran mayoría de las celebraciones el cumpleañero no aparece. No aparece el cumpleañero. ¿Por qué no aparece? Porque él no es parte de la escena. Entonces lo que se celebra es una tradición vacía. Pero cuando nosotros sabemos el origen, sabemos cuál es el principio, y entendemos de que si no hubiese habido nacimiento, pues no hubiese habido muerte en él. Él tuvo que nacer para entonces crecer un día en la cruz, morir por nosotros y resucitar de entre los muertos. Entonces este es el origen, el comienzo de la historia más extraordinaria que cambió la humanidad, que comenzó con el anuncio, y cuando Dios ya efectuó ese anuncio que él había declarado que iba a suceder, cuando vino el Hijo de Dios a nacer a este mundo. ¿Qué Dios nos dice en este día? Si todavía Él no ha nacido en tu corazón, no le dé más larga y no permita que el año termine sin una relación con Él. Si en alguien el Señor todavía no ha nacido, solamente dile: Señor, aquí está el pesebre. Es posible que esté sucio, porque en un pesebre lo que había eran animales. Es posible que esté sucio, pero dáselo al Señor para que Él nazca ahí. No importa cómo esté. Venid al Señor, no importa la condición que esté. Aunque tus pecados sean rojos, el Señor lo emblanquece. Aunque el pesebre esté sucio, si tú se lo ofreces al Señor, le dices: mi pesebre está sucio, Señor, pero en esta Navidad yo quiero que tú nazcas en él. Yo quiero que tú nazcas. El Señor nunca te va a extender un dedo señalador. El Señor te extenderá su mano de amor. Sanará tus heridas. Te consolará. Te hará ver cosas que no te imaginaba. Mientras tanto, Cristo no es el Señor de la vida de la persona. Hay un sinnúmero de cosas que afectan a la persona. Lo pone a pensar lo que no es, a decir lo que no es, a ver las cosas que no son. Nunca le ve solución a la cosa, todo lo ve un problema. Pero cuando Cristo toma el trono de tu vida, se enseñorea dentro de ti, te da una vuelta de 180 grados y te hace entonces ver la cosa que no veía. Te hace entonces hablar lo que no podía hablar, entender lo que no entendía. No puede eso ocurrir a menos que Cristo no se entrone en el corazón de un ser humano. La persona seguirá siempre envuelta en su problema, metida en su situación, buscará la forma de encontrarle solución, y Dios te dice: tan fácil que está la solución. Un acto de fe, un acto de decir: Señor, reconozco que he fallado, reconozco que tengo problemas, reconozco que el problema más grave que tengo no es el pecado en sí. El problema más grave que tengo es haberte cerrado el corazón para que tú no entraras. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entro. Entonces el problema, porque todo ser humano nace con el problema del pecado. Entonces el problema es cerrar el corazón para que Él no entre. En el momento que el Hijo de Dios entra, su sangre te limpia, te lava, te purifica, te deja transparente, te hace limpio y te da entrada libre al trono de la gracia, para que pueda entonces comunicarte abiertamente con el Señor, sin tener siquiera que usar un intermediario, porque ya tu relación con Él será directa contigo. Ese es el mensaje del anuncio de las promesas de salvación
que Dios había prometido, que la cumplió. Dios cumplió lo que prometió. Ahora nos falta a nosotros creer en esa promesa que ya fue cumplida. Él no va a volver a nacer otra vez como hombre. Él volverá a buscar aquello que lo esperan. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Ese sacrificio ya fue hecho. Una vez y para siempre. Y esa oferta está disponible para todo aquel que la desee. El mejor regalo que tú puedes recibir en esta Navidad no es una prenda, no es algo. El mejor regalo se llama Jesucristo. Si tú recibes a Cristo, recibe la vida. Si tú recibes a Cristo, recibe la gracia. Recibe todo lo que tú necesitas, porque será equipado de todo lo que necesitas para enfrentar una vida mucho más agradable, mucho más fácil. Mientras tanto Cristo no sea el centro de la vida de una persona, seguirá siempre batallando y luchando con su propia fuerza. Y un día terminará derrotado. Pero en Cristo tendrá siempre nuevas fuerzas. En Él encontramos siempre nuevas fuerzas. Cada día son renovadas nuestras fuerzas en Cristo. Podemos enfrentar situaciones con más facilidad. Enfrentar la vida, las dificultades de la vida, con más facilidad. ¿Cuándo? Cuando hayamos dado la libertad al Señor para que Él entre en nuestras vidas. Y no le pongamos nosotros condición, sino que Él sea el Señor. Si Él es el Señor, el que va a mandar entonces es Él. Pero créeme que si le da la libertad al Señor para que Él viva en ti, y tú te dejas conducir por su dirección, y no caminas por donde tú quieres, sino por donde Él te guía, Él te asegura que tendrás un final feliz en tu vida. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, dice el Señor, y yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso sus almas. Las almas angustiadas, las almas que están atribuladas, las almas que están llenas de problemas y conflictos. No busques solución en cosas. La solución la tiene Cristo. Y Él está a la puerta y te llama y te dice: si me abre, yo entro. Porque Él dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que no resista. No ponga resistencia a la voz de Dios. Y pídele al Espíritu Santo que el Espíritu Santo toque tu corazón y te haga ver lo que tú no puedes ver. Que te abra el oído para que tú puedas oír lo que no podía oír. Que toda esa grasa, esa ceguera que está opacando, el Espíritu Santo la disuelva, la derrita, y tú puedas ver con claridad. Porque la luz vino al mundo. Pero no seamos nosotros de los que rechacemos esa luz, sino que la aceptemos, para que la luz de Cristo brille en el corazón de cada uno, y que nosotros podamos ser luz para un mundo que está en tiniebla. Así, mis amados, que en este día es el mejor regalo que yo te puedo ofrecer, es que tú abras tu corazón y le digas a Jesús. Y tú lo puedes hacer ahí en tu intimidad, en tu casa, bañándote, lavando los platos, cocinando. ¿Sabe lo que dice en la palabra? Ponga al Señor en todo en tu vida. Tómalo en cuenta en todo lo que haga, y tu vida será una vida de bendición.
Toma en cuenta al Señor en todo lo que haga. Y tu vida será una vida de bendición.